Les damos a todas y a todos un cordial saludo. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde de mitad de semana. Profesor Rafael, adelante. Claro que sí, un gusto saludarlo. Problemas con el sonido. No se escucha bien la voz. Mi voz no se logra escuchar, perdón. Se oye con mucha interferencia. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, al menos Yo lo escucho muy bien, maestro. Ok, muchas gracias. Se escucha bien. De hecho, yo escucho al profesor Rafael también con un poco de interferencia. Tal vez sea yo. Voy a apagar y encender mi audio. Seguramente es su internet, porque él se escuchaba cortado. El profesor. Ok, bueno. Bueno, pues un gran placer saludarles en esta sesión de trabajo. Nos da mucho gusto llevar a cabo esta sesión de diplomado. Ya han podido ingresar todos a plataforma. ¿Cómo se han sentido? No sé si ya han podido empezar a revisar algunos materiales, a explorar. Sí. Ya hemos dejado por ahí los 2 foros abiertos. Aparecen las lecturas. Adelante, por favor, Laura, si es tan amable. Hola, buenas tardes a todos. He estado explorando y estoy muy interesada. Muy bien, me da muchísimo gusto, maestra Laura, le agradezco mucho. Y qué bueno que ha estado explorando, porque justamente gran parte de la riqueza del diplomado es desde luego los materiales que tiene, las lecturas, los textos. Entonces, bueno, yo les invito a que, además de acompañarnos desde luego en las sesiones de trabajo de Google Meet, también nos demos un poco de tiempo para disfrutar de los materiales de la plataforma. Y bueno, estamos por ahí al pendiente. Les invitamos a todas y a todos ustedes a participar. Y si alguien encuentra alguna dificultad, por favor, no duden en comunicarse con su servidor. Estamos muy pendientes. Pues bueno, el día de hoy vamos a dialogar, a platicar. Perdón, adelante, maestra Vanessa, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes a todos. Sí, nuevamente tengo un detalle. Ya pude ingresar a la plataforma, pero en mi nombre hay como detalles en la escritura. Entonces no sé qué tan, si perjudique el que yo siga continuando las actividades o no hay ningún problema y después se checa esa situación. Su nombre está mal escrito, maestra. Sí, su nombre el está nombre mal y escrito. el apellido, el primero, sí. Ok, entonces voy a pedirle, si es tan amable, si me lo pudiese enviar en un mensaje de WhatsApp para hacer la corrección, para pedir la corrección. Debo mencionarle que esto no afecta digamos, que usted pueda realizar las actividades, es solamente un ajuste que se tiene que hacer en plataforma. Sin embargo, lo correcto es que pues aparezca su nombre escrito como debe de ser, de tal manera que con mucho gusto hacemos la corrección. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Vanessa. Profesor, adelante, si es tan amable. Gracias. Buenas tardes a todas. Me interesó mucho la lectura de Hernán Aldana, cuando nos habla del rol del cuerpo en el aprendizaje. Esto que nos dice que primero fue el cuerpo y después el cerebro. Y nos pone los ejemplos de la evolución, ¿sí? De la estrella de mar, por ejemplo, ¿no? que no tenía sistema nervioso, y después la anémona son, en este proceso evolutivo, los primeros animales que empezaron a desarrollar un sistema nervioso. Me interesa mucho porque, como educador físico, nosotros utilizamos mucho el cuerpo para nuestros alumnos, desde preescolar hasta educación media, ¿no? Educación superior, y hay más deporte que educación física. Pero es muy interesante lo que nos dice, cómo antepone
el cuerpo al desarrollo del cerebro. Claro, claro. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Rafael. Vamos a procurar, muchas gracias por compartirnos este interés. Para nosotros es muy importante porque así también dentro de los materiales que subimos a plataforma, aunque hay lecturas directamente, digamos, básicas o pensadas para cada uno de los temas, podemos anexar ahí algunas lecturas complementarias que puedan enriquecer un poco más el diálogo en este sentido que usted generosamente nos está compartiendo. Entonces, vamos a hacerlo y de antemano les comento, cuando tengan algún interés en alguna lectura, en algún autor, pues no duden en comunicarnos, bien sea al grupo de WhatsApp, bien sea de manera personal o aquí en las sesiones de Google Meet, porque lo que buscamos es que sea un proceso formativo interesante, que a lo largo de las 16 semanas podamos compartir, podamos aprender todos de todos y que, bueno, sea una experiencia muy positiva. Muchas gracias, maestro Rafael. El día de hoy quiero platicarles de un texto clásico, muy seguramente ustedes en su formación como docentes han tenido ya la oportunidad de leer o de escuchar de este excelente libro, un libro escrito en los años 70, se llama Teorías del Aprendizaje, por Ernest Hilgard y Gordon Bower, de la editorial Trillas, en su momento considerado uno de los textos más completos que nos hablan justamente sobre la noción de aprendizaje y sobre las diferentes perspectivas en que podemos entender el aprendizaje mismo. Voy a referirme a un capítulo de este texto y también a una sección que aparece en un libro que me permití escribir el año pasado, que atiende particularmente el inicio de las teorías del aprendizaje en su época mucho más contemporánea. Me estoy refiriendo con ello a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y de hecho, en estas fechas también en las que tanto emergen las teorías del aprendizaje como un campo de interés para la psicología, para la pedagogía, para la medicina en sí mismo, pero también, ¿por qué no decir que al mismo tiempo que se estaba desarrollando estas teorías del aprendizaje, se estaba también creando todo un campo de formación que hoy en día es un campo de apoyo fundamental a la labor educativa, y con esto me estoy refiriendo a la psicología educativa. Desde los primeros trabajos de Watson, los trabajos de Pavlov, ya tenían este enfoque de hablar de la educación, pero utilizando como una herramienta fuerte, como una herramienta muy poderosa, el campo de la psicología. Sin embargo, debo mencionar que voy a permitirme proponer que analicemos especialmente un capítulo que trata esta lectura. Y en este sentido me estoy refiriendo al trabajo que desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Edward Tordick. Edward Tordick, quien desarrolló una teoría que hoy en día, curiosamente, llamamos o la clasificamos dentro de una teoría conductista o dentro de las teorías conductistas. Sin embargo, el propio Edward Tordick se desmarcó y mencionaba que su teoría no formaba parte del paradigma o de las corrientes de pensamiento conductistas. Él llamó a su teoría el conexionismo, ¿sí? Entonces vamos a hablar justamente del conexionismo de Edward Tordick o de Edward Tordick. Bueno, voy entonces para ello, si me permiten, a utilizar una presentación, apagar un poquito mi cámara en este sentido y vamos a utilizar una presentación que esperamos que todos ustedes puedan finalmente disfrutar.
Les agradezco mucho, sí, son tan amables de confirmarme si se puede observar ya de manera correcta. Sí se ve, pero Y ya se ahora ve. se va a ver un poco más grande. Ahí está. Y bueno, comenzamos esta presentación justamente mostrando en esta imagen a Edward Tordick. A Edward Tordick, un personaje sumamente importante en el campo de la psicología. Fue uno de los primeros que nos habló sobre el aprendizaje en los tiempos contemporáneos, pero también fue uno de los primeros que nos habló sobre la inteligencia también en los tiempos contemporáneos. Edward Tordick asumió una idea muy interesante, una idea muy interesante, que nos dice en cierta medida que la práctica sin celo, es decir, cuando se presenta una igual comodidad en el éxito o en el fracaso, no se perfecciona. ¿Sí? Y además, en cierta medida, el sistema nervioso va apartando los modos en que se va constituyendo, se va presentando una incomodidad resultante. Esto lo que significa en cierta medida es que para Tordick la práctica sin celo no presenta una mejora como tal del aprendizaje. Es decir, cuando enfrentamos la práctica y la práctica no tiene una motivación, no tiene un premio o no tiene un castigo, en este caso, pues resulta que esta práctica no necesariamente es efectiva. Tordick entonces propone la idea de que la práctica debe de contar con elementos motivantes. Y estos elementos motivantes son fundamentales para su teoría porque él establece en cierta medida un vínculo que se va dando entre los hechos, entre las acciones que emprende el ser humano, una parte, pero también, por otra parte, entre aquellos aspectos que motivan, que van motivando estas acciones. Edward Tordick, entonces, nos habla de este vínculo que justamente él llama una conexión entre las motivaciones de las acciones y las acciones mismas. Esta idea de Tordick es una idea que nace a finales del siglo XIX, pero que finalmente va a tener un impacto relevante en la segunda década del siglo XX y que va a tener impacto muy probablemente casi hasta los años 50 e inclusive los años 60, principalmente en el modelo educativo de los Estados Unidos. Y de ahí, estas ideas de Tordick no solamente quedarían para Estados Unidos, sino que formarían parte de la cultura educativa, de cómo entendemos la construcción, o en este caso, cómo entendemos que se genera el aprendizaje. Bueno, pues justamente en Estados Unidos, Edward Tordick, publica un artículo a finales del siglo XIX, un artículo en 1898, donde se encarga de estudiar por primera vez en una conexión muy interesante entre la biología, la psicología, con implicaciones en la educación, la inteligencia animal. Tordick nos dice que una de las características de las formas más comunes que tiene el aprendizaje, tanto en los animales
como también en el ser humano, es ese proceso que se va dando de ensayo y de error. Que, por cierto, él va a llamar este proceso selección y conexión. Ahora, para Thorndike, la motivación ocupaba un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, como ya nos habíamos permitido comentar, Thorndike va a establecer esa relación, ese vínculo, esa conexión que se va dando entre las acciones que emprende el ser humano y las motivaciones que generan esas acciones. En su época, esta manera de conectar las acciones humanas se convierte en algo bastante novedoso. Bastante novedoso porque las teorías existentes, por ejemplo, que trataban de explicar esta manera en la que se presenta el aprendizaje relacionado al ensayo y al error, tenían que ver más con la idea de la repetición de una lista, por ejemplo, que había desarrollado Ebbinghaus, o inclusive el número de minutos que se dedicaban a una determinada práctica que había desarrollado también Bryan y Harter. En este sentido, Thorndike nos dice que hay que centrarnos mucho más en el medio de ejecución previo al alcance de una meta, independientemente de que se tenga éxito o no se tenga éxito. Muy bien, entonces, esta idea de Thorndike es sumamente interesante porque en lugar de estar pensando en el número de repeticiones o en el tiempo que dedicamos a la práctica, más bien estamos poniendo atención si logramos o no alcanzar la meta que nos propusimos. ¿Y cuáles fueron las motivaciones que nos permitieron alcanzar o en su caso no alcanzar las metas que se establecieron? Thorndike entonces va a establecer en primera instancia que el aprendizaje se debe al desarrollo mismo de las conexiones en el ser humano. Pero no solo eso, también va a crear un sistema de leyes que nos permiten en cierta medida comprender mejor cómo es que se va constituyendo esta noción misma de aprendizaje. Les pido, si son tan amables, un minuto de su tiempo, por favor.
Muchas gracias. Como hemos comentado, la mejor manera de entender justamente este trabajo que va desarrollando Edward Thorndike es entendiendo este sistema de leyes que él propone. Este sistema de leyes que él propone, que buscan finalmente explicar cómo es que se gesta el aprendizaje. Un momento, parece ser que alguien más nos acompaña también en la sesión. Perfecto, ya está. Bienvenido nuevamente, profesor Rafael. Muy bien. Entonces, uno de los aspectos que Thorndike pone en énfasis justamente es la idea de que la práctica sin celo, con esa igual comodidad en el éxito y en el fracaso, no se perfecciona. Pero además, el sistema nervioso se va apartando de los modos en que se va ejercitando con incomodidad resultante. Podríamos decir en cierta medida que lo que buscamos entonces es que esta práctica nos permita alcanzar las metas fijadas. Y para ello se va desarrollando vínculos, se van desarrollando conexiones entre elementos que motivan a la persona y acciones que surgen derivadas de esa motivación. Nos dice entonces que hay que poner atención a tres leyes fundamentales. La primera se llama la ley de la preparación. Esta ley de la preparación, que en cierta medida es como una especie de principio accesorio que va transcribiendo ese sustrato fisiológico para la ley del efecto, que va enunciando esas circunstancias en las que la persona, en las que el ser humano que aprende tiende a sentirse satisfecho o molesto, a aceptar o a rechazar. Thorndike nos dice entonces que hay tres situaciones que se pueden presentar. La primera, cuando una unidad de conducción está preparada para conducir, la conducción por ella es satisfactoria si no se hace por alterar su acción. Estoy citando a Hilgard y a Bauer sobre Thorndike. Segunda, es algo molesto para una unidad de conducción preparada para conducir el no hacerlo y provoca cualquier respuesta que la naturaleza haya dispuesto. Por conexión, esa falta particular molesta. Y la tercera, cuando una unidad de conducción no está preparada para el efecto, es forzada a hacerlo, entonces la conducción se convierte en algo molesto. Entonces, estas tres leyes que están escritas un poco en la forma en la cual redactaba Edward Thorndike a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podemos redescribirlas utilizando términos que hoy en día son un poco más comunes para nosotros. Si, por ejemplo, en lugar de utilizar el término de unidad de conducción, usamos tendencia a la acción, tiene mucho más sentido esta ley de preparación. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta que lo que estamos mencionando esencialmente
es que cuando nosotros estamos preparados para hacer una acción, nos es satisfactorio poder realizar esa acción. Cuando nosotros estamos preparados para esa acción, pero no nos permiten hacerlo, nos puede resultar algo molesto. Y finalmente, cuando nosotros no estamos preparados, pero nos forzan a hacerlo, también nos puede resultar algo molesto. Ahora, esta tendencia a la acción a la que Thorndike se refiere es activada mediante ciertos ajustes, mediante ciertas posiciones, mediante ciertas actitudes previas. Y el cumplimiento a esa tendencia de acción resulta siempre satisfactorio, mientras que el incumplimiento resulta siempre molesto. Entonces, por preparación, ¿qué entendemos? Pues por preparación entendemos que hay que alistarse para la acción. Hay que prepararse para la acción. Esto entonces nos permite llevar a otra ley, a esta ley en la que hacemos referencia. Que es la antigua ley del ejercicio. Thorndike nos dice justamente que esta ley del ejercicio, esta antigua ley del ejercicio, se refiere justamente a fortalecer las conexiones mediante la práctica. En este sentido es como una especie de ley de uso, pero también al debilitamiento de las conexiones o inclusive olvido cuando la práctica se interrumpe. Una ley del desuso. ¿Qué es este fortalecimiento al que Thorndike se refiere? Pues se refiere al aumento de la probabilidad en que una acción, en que una respuesta se pueda producir cuando se experimenta determinada situación. Esto es interesante porque además esto Thorndike lo va a ligar a una idea muy interesante que tiene que ver con los estados de malestar o de bienestar que nos generan las acciones. Y entonces, este fortalecimiento de las conexiones mediante la práctica está en gran medida ligado al hecho de que las acciones nos generen estados de bienestar. Mientras que la ley del desuso está mucho más ligada a conectar estas acciones a estados de malestar o simplemente al no desarrollo de las acciones. ¿Esto qué es lo que permite? Pues lo que permite es que cuando una acción nos genera un estado de bienestar, pues entonces eso incrementa la probabilidad para que esa acción vuelva a repetirse. Y por otro lado tenemos entonces la antigua ley del efecto. Esta ley que está ligada al fortalecimiento, al debilitamiento de una conexión, ¿en virtud de qué? En virtud de sus consecuencias. Como ya lo había comentado, cuando se establece una conexión que se puede modificar y que va acompañada o que va seguida de un estado satisfactorio, la fuerza de la conexión aumenta. Pero por otro lado, si se establece la conexión y va seguida de un estado de cosas molesto, la fuerza entonces disminuye. Ahora, esta ley
ha sido también refutada. Esta ley también han hecho objeciones, ¿sí? Una de ellas es la propia noción de satisfacción y de molestia, que en el trabajo de Thorndike, por 1913, se consideraba, y se puede considerar de hecho, como subjetivo. Thorndike entonces a esto contestó que una manera de entender este estado de cosas satisfactorio, es decir, que es aquel caso en el que la persona, en el que inclusive el animal, no solo hace nada para evitar esa acción, ese estado, sino que con frecuencia efectúa cosas que mantienen ese estado o lo renuevan. Y por estado de cosas molestas o por estado molesto, se entiende justamente aquel en el que el animal, en el que la persona no solo no hace nada por preservarlo, sino que a menudo va realizando diferentes actos que le ponen finalmente término. Thorndike entonces nos dice que en esta ley del efecto, que las recompensas o los éxitos finalmente fomentan el aprendizaje de la conducta recompensada. Mientras que los castigos, que los fracasos reducen la tendencia a repetir el comportamiento que condujo al castigo o al fracaso. Bien, voy a pararme aquí un momento para recordar algunas cosas que muy seguramente todos hemos tenido la oportunidad de vivir, de experimentar en nuestro proceso formativo personal. Y es que cuando empezamos a revisar justamente estos detalles, esta manera de pensar la educación en Edward Thorndike, muy seguramente vienen a nosotros una serie de recuerdos y experiencias, porque probablemente una parte de nuestra formación está ligada a esta manera de pensar la educación. No sé si alguien recuerda alguna anécdota que está justamente ligado a esta forma de pensar la educación o que posiblemente ha vivido, bien sea como alumno o bien sea también como docente. Maestra Vanessa, no sé si guste acompañarnos y compartirnos alguna anécdota en este sentido. Bueno, pues recordando un poquito lo de las lecturas, recuerdo que, bueno, psicólogo y pedagogo hacía como mucho hincapié en el aspecto del asociacionismo, ¿no? Que decía que todo aprendizaje, o por así decirlo, cosas que se ven en el pasado, en algún momento vuelven a retomarse en el presente porque se recuerdan y de cierto modo van como conectadas, ¿no? Entonces me hace recordar, por ejemplo, a la hora de anécdota personal, me hace recordar a cuando, me encuentro realizando una planeación en donde, por ejemplo, ¿no? O sea, acorde al grupo que en ese entonces se tiene, uno va intentando, por así decirlo, que los aprendizajes que se ven o que los temas que se ven vayan, de cierto modo, conectados, ¿no? Y a veces cuesta mucho trabajo conectarlos, pero me hace recordar lo de las lecturas porque pues mencionaba mucho lo del asociar una cosa, un aprendizaje con el otro para ir conectados.
pero de igual modo, mm, pues sí, causa como cierta incertidumbre en ocasiones, porque precisamente como lo mencionaba la lectura, uno en ocasiones creo que refuerza más ciertas cosas, pero pierde de vista a lo mejor tal vez en algunas ocasiones otros y pues tiene que ver con todo esto que se menciona del reforzamiento y el ejercicio y las leyes que sí, ¿no? Que en todo momento en nuestra vida prácticamente están. Eso sería mi opinión. Gracias, muchas gracias, maestra No. Vanessa, qué interesante. Muchas gracias. Me hace usted recordar justamente cuando nos comenta estas etapas en la educación preescolar, en la educación primaria, de hecho, en la educación en todos los niveles educativos, donde el docente busca motivar la acción y donde busca motivar las consecuencias de la acción misma. Es decir, cuando el maestro Rafael pide a sus estudiantes que hagan una actividad, estamos en la clase de educación física y les pedimos que realicen una actividad de acuerdo a la planeación, de acuerdo al diseño de actividades que él plantea. El alumno que sigue este diseño, el alumno que sigue paso a paso la manera en la cual su profesor, el profesor Rafael, le pide que realicen estas actividades, es el alumno que en cierta medida será recompensado de manera afectiva con un reconocimiento, de manera académica con una calificación mayor. Es decir, ahí se va dando ese reforzamiento de manera natural. Ahí se va dando cómo el alumno vive esa consecuencia, generando un estado de bienestar, generando un estado de satisfacción y que habitualmente va a buscar que esa situación se repita una y otra vez. Va a seguir cumpliendo con las tareas, va a seguir cumpliendo con los trabajos, va a seguir cumpliendo con las indicaciones que su profesor le pide, que su profesor le solicita, en un caso. Pero también podemos pensar, maestra Anaís, ¿en qué nivel educativo trabaja usted? Disculpe. Sí, buenas tardes. En prepa. Buenas tardes. En preparatoria. Podemos pensar, la profesora es que trabaja en preparatoria. ¿Qué materia imparte o ha impartido, profesora? Varias, pero centrándome sería literatura, taller de lectura, metodología de la investigación, Perfecto. historia. Perfecto. Muy bien. Me parece genial. Taller de lectura y redacción. Está trabajando. Están, no sé, escribiendo un ensayo, escribiendo un texto. Y ahí tal vez, justamente, la maestra logra identificar faltas ortográficas. Logra identificar que la redacción que está escribiendo el alumno cuando va tomando las ideas principales, tal vez no tiene la suficiente claridad. Esto genera entonces en muchas ocasiones un estado de malestar en el estudiante, porque es necesario que haya un reforzamiento, pero para evitar que esa situación se presente. O en su caso, aquel alumno que no presenta esa actitud de trabajo, aquel alumno que está ahí, pero no desea seguir las instrucciones que la maestra le solicita. Maestra Anaís, por favor, adelante, si es tan amable. Sí, respecto a lo que comenta, igual a lo mejor no tiene que ver, pero sí tiene que ver el comentario. Yo lo que he observado es que también depende mucho como el horario en la que tú des la clase, porque por ejemplo yo tengo clases a las 7 de la mañana, entonces su actitud referente a la actitud de los alumnos es muy diferente porque pues es la primera clase, tienen más motivación, pero por ejemplo cuando doy clases, no sé, a la última que es a las 2 de la tarde, su actitud pues es diferente, entonces ahí está el reto, poder realizar actividades, que les interesen y hablando ahorita de la motivación, que tengan esa motivación de querer aprender y que
no se aburran o que ya quieran irse, o influyen tantas cosas que a veces creo que no se centra solamente en el hecho de hacer una buena planeación, sino también de centrarse como en las necesidades del alumno que está teniendo en ese momento y tú también adaptarte un poquito a lo que ellos necesitan. No sé, Claro de que sí. repente, por ejemplo, en esa materia de taller de lectura, yo de repente metía como juegos o dinámicas así para que no sea como algo aburrido y eso me funcionó bastante para que ellos se motivaran y incluso que compitieran, o sea, eran de que dos equipos y ay, ¿quién va a ganar? O todas esas cosas que les ayudan como a poder aprender de una mejor forma, pero sí es todo un reto porque creo que sí influyen muchos aspectos. Exacto, exactamente, maestra Denise. Muchísimas gracias, gracias por compartirnos. Profesor Rafael, no sé si guste también compartirnos alguna experiencia. Adelante, por favor, si es tan amable. Sí, por supuesto. Yo creo que soy el más viejo de todos, pero en los años 70, fines de los 70, principios de los 80, cuando yo estudié, la educación física iba más enfocada a los niños que tenían más capacidades físicas. Entonces se premiaba al que corría mejor, al que votaba mejor, al que tenía cualidades innatas. Y ha cambiado totalmente esto, ¿no? Y pues bueno, en aquella época al niño que no participaba tanto, era el que pasaba lista o el que daba las instrucciones de cómo organizarse el evento, ¿no? Y ahora, al revés, ahora se le da mucho más importancia a aquel niño, a aquel joven, que no participa o que no tiene tantas habilidades para que pueda él empezar a desarrollar su motricidad, ¿no? Entonces sí ha cambiado. Antes, y un poquito antes, cuando yo estudié primaria, nos castigaban todavía. Había el castigo de las reglas, por ejemplo, en las manos, había el castigo de mandarte a la dirección o de mandarte a una esquina del talón, ¿no? Y ha cambiado totalmente. Ahora, pues, por supuesto, no se puede hacer nada de eso. Ahora se trata de estimular a todos los alumnos para que, como lo dice, bueno, como se habla de las diferentes capacidades de cada uno de ellos, cómo pueden manejar los diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Hay quienes pueden desarrollar la parte física, hay quienes pueden desarrollar la parte lingüística o la parte afectiva, en fin, cómo darnos cuenta, cómo conocer a nuestros alumnos para poder trabajar con todas las diferencias que hay entre ellos. Muchísimas gracias, maestro Rafael, le agradecemos mucho su participación. Y claro, hay una gran diferencia en la perspectiva, en cómo entendemos la educación de los años 70 a la actualidad. Ya han pasado 50 años aproximadamente, pero también desde que el propio Thorndike propone estas primeras ideas educativas con las que se va a gestar el modelo educativo en los Estados Unidos, que estamos hablando a principios del siglo pasado. Es decir, el trabajo de Thorndike se va a generar en la primera y segunda década del siglo pasado y va a tener repercusiones, va a tener un impacto en cómo se entiende la educación hasta los años 50, inclusive hasta los años 60, y por qué no decirlo, gran parte de estas ideas siguen permeando en el ámbito educativo. Tal vez no cabalmente, porque hoy en día hay una gran diversidad de maneras de entender la docencia, pero siguen siendo de impacto y de importancia. Pues entonces, si me permiten volver a compartir justamente, y en esta parte que comparto, debo mencionar que además de estas tres leyes principales que Thorndike escribe, ¿sí? Estas tres leyes que hemos tenido la oportunidad de mencionar, esta ley de preparación, que ya hemos comentado, esta antigua ley del ejercicio, esta antigua ley del efecto, pues bueno, finalmente estas tres leyes, podríamos decir que las podemos enunciar en este último párrafo que nos permitimos citar. Este último párrafo, donde Thorndike trata de establecer finalmente la idea central de su trabajo,
y que en esta idea central de su trabajo, por cierto, no solamente va a hablar del conexionismo, sino va a sentar las bases para que otros académicos, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la pedagogía, se interesen y como consecuencia de ello, inicie el movimiento que hoy en día llamamos conductismo o la creación, la propuesta de las teorías conductistas del aprendizaje. Tordique entonces nos dice que las recompensas o los éxitos fomentan el aprendizaje de la conducta recompensada, mientras que los castigos o los fracasos van a reducir la tendencia a repetir el comportamiento que condujo justamente al castigo, al fracaso o a la molestia. Este último párrafo nos dice bastante de su propuesta educativa, y esta propuesta educativa, como hemos comentado, la seguimos viendo presente, por ejemplo, en la educación preescolar, en la educación primaria, donde tiene un impacto fuerte de importancia. Ahora, estas leyes, la ley de preparación, la ley del ejercicio, la ley del efecto, van a estar ligadas a otras leyes adicionales. Por ejemplo, la primera que nos indica que para que una respuesta sea recompensada, pues primero debe de producirse. Segundo, el aprendizaje está guiado por una actitud, por una disposición del ser humano, de la persona. Tercero, el que está aprendiendo es capaz de reaccionar selectivamente a elementos predominantes del problema. ¿Sí? Esto le llamamos predominancia de elementos. El segundo fue disposición o actitud y el primero fue respuesta múltiple. Ahora también tenemos una ley por analogía. ¿Sí? Esta ley por analogía que tiene que ver justamente con una pregunta que le hacen a Thorndike sobre cómo reacciona, qué hace el ser humano cuando se enfrenta a situaciones novedosas, a nuevas situaciones. Pues entonces, Thorndike nos dice, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es identificar justamente algunas de las respuestas que tenemos, algunas de las experiencias que hemos vivido, y es justamente esta experiencia, esta respuesta que ya hemos tenido, la que utilizamos para poder responder. Es decir, que gran parte de la base del comportamiento del ser humano ante nuevas situaciones está ligado a las experiencias previas que el ser humano vive, que el ser humano experimenta. Muy bien. Thorndike, ya en la primera década del siglo pasado, nos habla de esta otra ley que él llama el desplazamiento asociativo. Una ley sumamente importante y que muestra ya esa fortaleza que estaban teniendo las leyes conductistas a principios de siglo. Podemos hacer que cualquier respuesta del sujeto estimulado sea capaz de emitir y ésta quede asociada a determinada situación a la cual es sensible. Podemos hacer que cualquier respuesta que el sujeto estimulado sea capaz de emitir quede asociada a una determinada situación a la cual es sensible. Si observamos, esta frase que acabo de citar es una frase eminentemente conductista. Es justamente el estímulo, aquello que motiva la acción, lo que provoca la acción misma. Y cuando hablamos de este estímulo, cuando hablamos de esta motivación, estamos hablando de esa situación
a la cual es sensible el ser humano. Thorndike nos dice entonces que hay otros elementos importantes que afectan el control del aprendizaje, por ejemplo, en los alumnos en el salón de clase. La facilidad para descubrir los lazos o las conexiones que han de formarse o de romperse. La facilidad para descubrir los estados de las cosas que se deberán satisfacer o molestar. La facilidad para aplicar la satisfacción y el malestar a los estados de las cosas que se van descubriendo. En esta teoría de conexión, Thorndike nos habla de que hay 5 elementos importantes para la mejora de la enseñanza. Y observemos, la primera parte de esta teoría tiene que ver en cómo Thorndike asume la noción justamente del aprendizaje. Mientras que ahora nos habla de el mejoramiento de la enseñanza, de nuestra labor como maestras, como maestros. Ahí nos habla Thorndike entonces de que el docente debe tener interés en el trabajo, interés en mejorar, que el trabajo docente, que la práctica docente tenga significación, tenga sentido para la persona, que tenga una buena actitud ante las problemáticas que experimenta en la labor docente y sobre todo que tenga su atención, que su atención esté centrada en su práctica y primordialmente en su práctica. Ahora, aunado a estas ideas de Thorndike y Woodward van a presentar a principios del siglo XX la teoría de la transferencia de los elementos idénticos. ¿De qué nos habla esta teoría? Pues esta teoría nos habla de cómo se gesta el aprendizaje, pero cómo podemos relacionar el aprendizaje con la inteligencia. Cómo en cierta medida lo que pasa en nuestra mente es que vamos construyendo conexiones y más conexiones y más conexiones. Y cada una de esas conexiones está ligada a una experiencia que vivimos. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones, tratamos de moldear, de ajustar las experiencias que hemos vivido para adecuarlas a ese momento, a esa situación que estamos experimentando. En este sentido, podríamos decir que la teoría de Thorndike está considerando siempre que el aprendizaje es específico y que las situaciones nuevas de aprendizaje tienen mucho que ver con las situaciones anteriores, con las experiencias previas. Y define la inteligencia como esa capacidad de transferencia al individuo. Pues para Thorndike, entre más vínculos, entre más conexiones posee el ser humano, podemos decir entonces que más inteligente se es. Este trabajo de Thorndike, entonces, va finalmente a sentar las bases para el desarrollo ya, por una parte, de la psicología educativa de principios del siglo pasado, pero también va a sentar las bases de la educación. Y uno de los cuestionamientos que también Thorndike es cuáles son los aspectos que generan
una mayor eficacia en el aprendizaje. Voy a dejar de compartir para poder establecer este diálogo con todos ustedes, para poder platicar. Y bueno, es bien conocido, muy seguramente es bien conocido por todos ustedes, que en la práctica docente a veces se fomenta el premio. Se utiliza el premio como un elemento importante para crear un ambiente de bienestar, para motivar a que el alumno desarrolle ciertas conductas o ciertas actividades en el salón de clase. Pero también en otros casos se utiliza el castigo. Y entonces me permito hacer esta pregunta que se hizo Thorndike en los años 30. ¿Qué impacta más al estudiante? ¿Qué influye más en el estudiante? Maestras, maestros. ¿El castigo o el premio? No sé si alguien gusta levantar la mano y justificar su respuesta. Por favor, maestra Aida, qué gusto escucharla. Adelante, por favor. Adelante, maestra Aida, por favor, si es tan amable. Ay, yo estoy hablando y no abrí el micrófono. Perdón, fin. sí, si no lográbamos escucharla. Adelante, por favor, claro que sí. Les decía que buenas tardes y que para mí era algo como complicado porque pues pedagógicamente esto del castigo no es algo como viable en la actualidad por toda la serie de elementos que vivimos, ¿no? Pero también el límite debe de ser importante, sobre todo en el aspecto formativo, en la educación básica. Entonces, un poco como en la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, si no enseñamos que los límites existen y que solamente premiando vas a hacer, entonces por eso digo, es muy difícil expresar si se vale o no se vale el castigo. Obviamente, desde la perspectiva actual, pues no debemos castigar, pero sí debemos enseñar que toda decisión, todo acto tiene una consecuencia, bueno o malo. Si tú haces bien tus tareas, pues tu consecuencia va a ser que tienes buenas calificaciones. Y vas a tener tranquilidad porque no vas a estar sufriendo al tener que hacer trabajo más, al tener que prepararte para un extraordinario, ciertas cosas que si no estudias, lo tienes que hacer. Entonces, creo que no sé si sea la palabra castigo la ideal, pero sí tiene que haber consecuencias en la educación. Hasta ahorita creo eso. Muchas gracias, maestra Aida. Sí, en efecto, la palabra castigo se evita en la actualidad. Hay otras propuestas en el ámbito educativo que nos hablan justamente de que es un término que se puede interpretar no en el sentido que busca la educación actual, no en este sentido de una formación mucho más integral. Sin embargo, en la época de Thorndike, estamos hablando, voy a referirme a los años 30, sí era un cuestionamiento importante, ¿no? El hecho de educar con el uso del castigo o educar basado más en la noción de premio. Y la investigación que hace Thorndike es muy interesante, porque con una serie de muestras de estudiantes se da cuenta que el impacto que tiene el castigo en cierta medida alcanza un nivel más eficaz que el premio. ¿Sí? Es decir, no todos quieren el premio, pero todos quieren evitar el castigo. ¿Sí? O la gran mayoría, al menos, desea evitar. Entiendo el contexto, entiendo o sea, realmente hay que situarse en la época y hay que hacer el análisis de fuentes en donde está escribiendo el autor.
¿no? Y obviamente el autor está escribiendo a principios del siglo pasado. Entonces entendemos que eran situaciones de guerra, situaciones en donde no todos tenían acceso a la educación. Entonces también tenemos que ver qué muestra está utilizando para hacer sus estudios, ¿no? Entonces no había la pluralidad en el acceso a la educación para todos. Entonces digo, podríamos estar cuestionando muchas de la metodología para estos resultados, pero creo que sí. Y en efecto, él lo dice, el castigo es, ¿por qué? Porque siempre los seres humanos somos temerosos, ¿no? Y el cristianismo nos ha hecho temerosos, ¿no? Entonces, el que tengas un castigo, el ser humano es capaz de hacer las peores bajezas para castigarte. Entonces, eso también te condiciona para pues para evitarlo, digamos, ¿no? Claro que sí, maestra Aida, muchas gracias. En efecto, de hecho, concluyo, si ustedes me permiten, solamente comentando que estas ideas de Thorndike, por último, quiero comentarles que al final Thorndike identifica que el castigo le resulta, al menos en sus experimentos, más eficaz que el premio. Sin embargo, 10 años después, una serie de varios psicólogos, porque no fue solamente un grupo de psicólogos, sino fueron varios, desestimaron los estudios y las pruebas que en ese entonces mostró Edward Thorndike. Inclusive, algunos estudios como los de Zirkle nos dicen que no hay siquiera una noción de oposición, es decir, habitualmente asociamos que el premio es lo opuesto al castigo, pero esto no necesariamente es así, dependerá un poco la idea del contexto. La parte que creo que vale la pena retomar en este sentido del trabajo de Edward Thorndike es, en primer punto, algo que ya la maestra Aida generosamente nos ha compartido, la noción de límite, la noción de consecuencia después de la acción, después de la conducta que el alumno tiene a lo largo de su desarrollo en la clase. Y segundo, el darnos cuenta que el crear principalmente situaciones que generan bienestar, situaciones que generan satisfacción. Si logramos que nuestra clase se presente en estas situaciones, entonces estamos fomentando justamente que haya una mayor variedad de actividades positivas y que al mismo tiempo nuestros estudiantes puedan desde luego disfrutar y sentirse mejor en nuestra clase. Es decir, la búsqueda de crear acciones que provengan de motivaciones positivas en el salón de clase. Pero también un aspecto que creo que ha sido relevante en esta propuesta de Edward Thorndike ha sido estos aspectos que tienen que ver con la práctica docente. Es decir, no solamente la noción de aprendizaje, que ya de por sí, como hemos comentado, está ligada a este concepto de conexión que él propone, sino también el trabajo como docentes, el poder tener ese interés genuino por el trabajo, por la mejora de nuestra participación en la práctica docente, porque tenga un sentido, porque tenga un significado esta labor para nosotros como docentes, por cuáles son las actitudes que nosotros mostramos en nuestra propia práctica docente, en las problemáticas a las que nos enfrentamos en el salón de clase finalmente. Y finalmente, la atención que nosotros prestamos. Creo que en este sentido, ciertamente encontramos limitaciones en la propuesta que hace Edward Thorndike, pero no olvidemos que es una propuesta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es la visión que se tenía sobre la educación prácticamente hace 100 años atrás o un poco más. Entonces, creo que el trabajo relevante, muy posiblemente, la contribución que nos deja Edward Thorndike es que nos ofrece la primera teoría contemporánea donde se cuestiona sobre el aprendizaje, donde se cuestiona sobre la inteligencia, se cuestiona sobre el papel de la motivación en el desarrollo
de la acción misma. Y bueno, veremos justamente en nuestra siguiente clase que derivado de esta propuesta de Edward Thorndike, pues van a surgir nuevas teorías, algunas prácticamente como extensión de las ideas de Edward Thorndike y otras más como teorías rivales a las ideas que él propuso. Yo agradezco mucho su atención, su trabajo en esta sesión y espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo a lo largo de poco más de una hora de trabajo. No sin antes invitarlos a que puedan revisar los materiales que hay en plataforma, que puedan revisar las actividades que hay en plataforma, estaremos por ahí muy pendientes y sobre cualquier duda, por favor, estamos a sus órdenes y muy pendientes de atender. Maestra Ida, por favor, si es tan amable. Gracias. Sí, son dos dudas. ¿Solo por hoy fue el horario 18:30 o se va a modificar? No, a las 18 horas, disculpe, solo por hoy, así es. Solo por, ok. Y Muchas la otra, gracias. en las actividades hay una infografía. ¿La presentamos y la vamos a presentar o solamente es como material para calificación? En la plataforma está eso. Claro, la infografía la podemos presentar. Bueno, es un material que se sube a plataforma, pero desde luego en la siguiente clase, con mucho gusto, podemos revisarla en conjunto. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Y bueno, si ustedes me permiten, aprovecho este espacio para hacerles una muy cordial invitación a que nos acompañen en unos momentos más, en punto de las 8 de la noche. Vamos a tener una presentación de un libro de un gran autor mexicano, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que nos presenta en modo de entrevista los pormenores de su más reciente publicación, un libro compartido con varios autores. Entonces, si ustedes me permiten, enviaré al grupo la invitación para quienes deseen acompañarnos prácticamente en 15 minutos más. Será un gran placer. Gracias por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.